Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal del profe Pablo Blancas. Yo soy su seguro servidor, el profe Pablo Blancas. En los videos, la verdad me siento muy agradecido y me da mucho gusto saber que estas poquitas aportaciones que subo al canal pues han sido de utilidad para muchos de ustedes. Espero que sigan viendo los videos que estamos subiendo aquí en el canal. Y bueno, este tema que vamos a tratar hoy surge a raíz de un comentario que me dejó Lourdes Miriam Ortega Espinosa desde Perú, o sea, desde bien lejesotes, en donde me solicita el hablar del tema del estado líquido y yo me dije a mí mismo, ¿por qué no nada más hablas del estado líquido? Habla de todos los estados y entonces el tema que vamos a tratar hoy es el de los estados de agregación de la materia. Entonces espero que este video cumpla con lo que me solicita Lourdes Miriam Ortega desde Perú. Saludos a Perú y saludos a todos los países, porque déjenme decirle que ya nos ven en otros países. Entonces todos aquellos que no están en México, les mando un saludote y pues a todos mis paisanos mexicanos también les mando un saludo y todo mi agradecimiento. Pues vamos a entrar de lleno con el tema, los estados de agregación de la materia. Es un tema muy sencillo, es un tema que nos permite identificar, interpretar el comportamiento de los materiales que nos rodean en nuestra vida cotidiana y pues vamos a empezar. Vamos a empezar por definir qué es el estado de agregación. Son las formas en las que la materia puede presentarse. Recordemos que definimos a la materia como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene ciertas características, pero en sí la materia pues es todas las formas, perdón, sí, las formas en las que pueden presentarse la materia. Vamos aquí a seleccionar un puntero para que sea más claro. Ok, todas las formas en las que la materia puede presentarse y a eso le vamos a llamar estado de agregación. ¿Con qué está relacionado estas formas de la materia? Bueno, está relacionado con la relación que existe entre las partículas que componen a la materia. Es decir, dependiendo de la distribución, la forma en la que estas partículas se encuentran en cada uno de los materiales, pues será la forma en la que pueda presentarse. Y pues ya desde la educación muy temprana, muy inicial, pues sabemos que hay varios estados. Los tres principales pues son el sólido, tenemos el estado líquido y el estado gaseoso. Ya la ciencia ha avanzado mucho, ha habido muchos descubrimientos. Por ahí tenemos el plasma, que sería el cuarto elemento, pero se han descubierto todavía, perdón, el cuarto estado, el cuarto estado de agregación, y pues se han hecho nuevos estudios y se han hecho descubrimientos donde hemos encontrado un quinto estado, que es el condensado de Bose-Einstein, y tenemos un sexto estado de agregación, que es el de los fermiones, que son teorías pues muy interesantes. Por ejemplo, en el condensado de Bose-Einstein es un estado de agregación que rompe con la propiedad de la impenetrabilidad de la materia, ya que en esta, como puedes ver, todas las moléculas están concentradas en el mismo lugar y pues eso rompe con la ley física de que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Pues en este estado parece ser que la materia sí es capaz de ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Y bueno, los fermiones, que es un acomodo muy interesante de las moléculas, pero no vamos a centrarnos en estos dos, vamos a centrarnos en los tres principales estados, que son los que tenemos como más a la mano, ¿no? El plasma sí lo tenemos cercano, por ejemplo, en los rayos cuando caen, esa luz que vemos tiene una forma plasmática porque tiene una carga eléctrica, pero pues es muy difícil de estudiarlo porque no podemos tenerlo en la mano. Entonces vamos a centrarnos en estos que tenemos en nuestra vida cotidiana, que son el estado sólido,
el estado líquido y el estado gaseoso. Vamos a empezar con el estado sólido. ¿Qué es el estado sólido? Bueno, ¿qué características presenta? Presenta partículas muy juntas debido a las altas fuerzas de cohesión que presenta. Entonces aquí podemos ver eh, cómo las partículas están muy juntas, eh, lo que les da una forma definida. Y esta unión, esta cercanía de las partículas, pues se debe a esas altas fuerzas de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza de atracción que hay entre las partículas que componen esa materia. Tienen una mayor densidad, estamos hablando de densidades muy altas, por ejemplo el aluminio tiene una densidad de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, entonces son densidades bastante altas, si tomamos en referencia la del agua, que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico, pues ya hablar de una de 2.7 pues es bastante alta, es decir, vamos a tener un material que tenga una mayor masa ocupando un menor volumen. Se resiste a la fragmentación precisamente por esas fuerzas de cohesión. Hay unos materiales que no son tan resistentes a fragmentarse, pero la mayoría se resisten. Es decir, no se desmoronan a la primera. Y son incompresibles, es decir, las partículas están ya tan juntas que sería casi imposible el poder juntarlas todavía más, a menos de que estemos hablando del condensado de Bose-Einstein. Ahí sí es donde les digo rompe esa propiedad, pero aquí nosotros en nuestra vida cotidiana pues no podemos comprimir más un sólido porque entonces se fragmentaría. Y aquí tenemos cómo se vería en un modelo cinético de partículas, cómo se verían las partículas de un sólido. Si nos damos cuenta, existe movimiento en las partículas, como lo dictan las leyes de la teoría cinética, pero como están tan juntas, no tienen ese espacio y entonces forman el sólido. Entonces, ese es como podríamos ver las partículas de un sólido, demasiado juntas. Libertad de movimiento. Eso es lo que le da esa textura, esa fluidez a lo que son los líquidos. Por tanto, no tienen una forma definida, toman la forma del recipiente que los contiene. Todos hemos preparado gelatina y si ponemos un molde redondo, la gelatina toma esa forma cuando está en su estado líquido. Cuando tenemos un vaso con agua, el agua toma la forma del vaso que nosotros estamos tomando. Y esto debido a ese gran espacio intermolecular que existe, que le da esa movilidad, esa fluidez a estas partículas y pues bueno, le da esa flexibilidad de poder adaptarse al recipiente que los contiene. Son menos densos, por ejemplo el agua, que tiene una densidad, repito, de 1 gramo en cada centímetro cúbico, y si observamos en una tabla de densidades, pues la mayoría de los líquidos, como el alcohol,
el aceite, pues tienen densidades relativamente bajas comparadas con los sólidos. Nuevamente digo, lo comento, es por ese espacio intermolecular que existe entre las moléculas, y como hay más espacio, pues las partículas pueden moverse con un poco más de libertad, y eso es lo que le da esa característica de fluidez. Tienen un volumen propio, es decir, pues todos medimos los líquidos en litros, en centímetros cúbicos, en decímetros cúbicos, y ese volumen se mantiene constante y permanente, aunque lo cambiemos de recipiente. Tienen una fluidez, a lo que le vamos a llamar viscosidad. Viscosidad lo podemos definir como esa resistencia que tienen a fluir. Es que tan rápido fluyen a través de cuando ponemos, por ejemplo, en una superficie inclinada, ponemos una gota de algún líquido, pues qué tan rápido corre esa gota. Si es agua, pues la viscosidad es muchísimo muy baja y la gota bajaría muy rápido comparada con, por ejemplo, con miel, que es más densa, tardaría un poco más, y más viscosa, tardaría un poco más en bajar, y a eso le llamamos nosotros viscosidad, esa facilidad con la que fluye o no el líquido. Que son poco compresibles, sí se pueden comprimir, pero muy poquito, y esa compresión es posible gracias a esos espacios intermoleculares que todavía existen dentro de las partículas del estado líquido. Y poseen tensión superficial, es decir, hay una resistencia, hay una fuerza de empuje hacia arriba de los líquidos que dificulta el que sean penetrados. Por eso es que caer de panza en una alberca desde una altura considerable equivaldría pues a golpearse con el pavimento, por esa tensión superficial que tienen los líquidos, que se concentra en su superficie y que los hace pues con cierta resistencia al ser penetrados, al entrar. O donde podemos ver también la tensión superficial es, por ejemplo, cuando un insecto se para sobre el agua. Es capaz de pararse sobre el agua porque el peso del insecto es menor que la tensión superficial del agua. Entonces, esa es una propiedad que tienen los líquidos. Por ahí hay otra propiedad que creo que no la anoté aquí, que es la capilaridad, que es esa capacidad que tienen los líquidos para trepar a través de formas capilares, es decir, en formas de tubos, como los popotes. Alguna vez habrás observado cuando tomas un líquido con popote, que el líquido dentro del popote está por arriba del nivel del líquido en el envase, y eso se debe a esa propiedad de capilaridad, de poder subir a través de ese tubo el nivel del volumen del líquido, y pues bueno, eso se aprovecha en algunas aplicaciones en la vida diaria. Eh, Esas serían las generalidades del estado líquido. Como podemos ver, pues es muy sencillo, y esto nos da explicación de el por qué se comportan los líquidos de la manera en la que se comportan en diferentes situaciones. Los líquidos los vamos a clasificar de acuerdo al criterio de los principios físicos descritos por Newton, sobre todo en sus estudios de viscosidad. Cuando los líquidos cumplen con estos principios descritos por Newton, los vamos a llamar fluidos newtonianos. Es decir, que sus partículas siguen las leyes de la viscosidad, las leyes que se adaptan a todos los líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos un líquido que, pues como podemos ver, como no tiene un recipiente que lo contenga, pues se está distribuyendo en el espacio que tiene. Su viscosidad es la misma, no cambia, y a eso le llamamos fluido newtoniano. Por otra parte, tenemos, cuando no cumplen con esas leyes, tenemos los fluidos no newtonianos, es decir, que dependiendo de las fuerzas que interactúen con él, o de las características que haya en el medio donde se encuentra el líquido, pues van a cambiar sus propiedades de viscosidad y van a cambiar sus propiedades físicas. Por ejemplo, aquí vemos a una persona corriendo sobre una alberca de un líquido no newtoniano, y para que quede más claro qué es lo que sucede, al pasar corriendo se genera una presión sobre la superficie, lo que cambia las propiedades de las partículas, y el líquido se comporta como si fuera un sólido.
Por el contrario, si esta persona en vez de pasar corriendo simplemente pusiera el pie de manera lenta, despacio, pues el pie se hundiría como en cualquier otro líquido. Entonces ese cambio de propiedad, de viscosidad y de consistencia de ese líquido, de ese líquido, lo convierte en un fluido no newtoniano, porque no sigue esa ley. Por ahí hay muchos videos en YouTube de el famoso líquido no newtoniano que se hace con maicena, con, ya dije la marca, con harina de maíz, en donde si la golpeamos se comporta como un sólido, pero si la tomamos entre nuestras manos se comporta como un líquido, y a eso le llamamos fluido no newtoniano, porque rompe con esos principios físicos descritos por Isaac Newton. Después tenemos por último el estado gaseoso. Aquí el estado gaseoso va a presentar partículas muy separadas debido a que las fuerzas de cohesión, es decir, las fuerzas de atracción entre sus partículas, pues son muy débiles, son muy bajas, y entonces tenemos espacios intermoleculares muchísimo más amplios. Como podemos ver aquí, las partículas se mueven con mayor libertad y pues ha habido muchos estudios a través de la historia sobre el comportamiento de los gases que nos han permitido entender un poco mejor las características de la materia. Entonces aquí vemos cómo se mueven con muchísimo mayor libertad. No tienen una forma definida y gracias a esa movilidad que tienen y a esos espacios intermoleculares tan grandes, pues van a ocupar todo el espacio del recipiente que los contiene y a eso se le llama expansibilidad. Cuando inflamos un globo, al impulsar el aire de nuestros pulmones hacia el globo se infla de una forma pareja. Eso significa que el aire que estamos introduciendo, esas partículas, se están expandiendo hacia todo el globo, que en este caso es el recipiente que los contiene. Entonces, no importa dónde se encuentre el gas, siempre va a estar ocupando todo ese espacio. Y si no me crees, entonces pregúntate si hay alguna parte de tu casa de tu recámara donde no pudieras respirar. La respuesta pues sería no. Así sea el rincón más oscuro de tu habitación o de tu casa, el más alejado, va a haber aire porque es el aire que está en la atmósfera, que es el que nosotros respiramos, pues ocupa todo el espacio del recipiente que los contiene. En este caso, pues la casa, el cuarto o el propio planeta. Entonces, a eso le llamamos expansibilidad. No tienen forma definida porque sus partículas, como podrás ver, son muy, están muy expandidas y muy separadas y no les permite tener una forma física como en el caso de los sólidos. Tienen un volumen propio y ocupan más volumen. Si en un líquido nosotros tomamos un litro de un líquido, pues va a ocupar un volumen definido que es de un litro. Y va a caber en un envase de un litro, pero un litro de gas va a ocupar muchísimo más espacio que un litro de un líquido. Entonces tienden a ocupar mucho más volumen del que realmente tienen como contenido. Entonces un litro de un gas va a ocupar más espacio que un envase de un litro. Se pueden comprimir, es decir, como existe este espacio tan grande entre las partículas, yo puedo someterlos a altas presiones y obligarlas a juntarse aún más. Es el caso, por ejemplo, del gas butano, que es el que usamos para cocinar, el que tienen los encendedores. Nosotros podemos ver que el encendedor tiene líquido adentro, no es otra cosa más que gas LP, gas licuado de petróleo, que está comprimido y esa compresión lo obliga a pasar al estado líquido y poco a poco regresa al estado gaseoso, que es lo que se enciende cuando nosotros utilizamos el encendedor. Eso se le llama licuefacción. Cuando tenemos un gas licuado, por eso se llama licuado de petróleo, es porque obligamos a base de presión, ahí tiene que ser muy remarcado, la característica es a base de aumento de presión, el obligar al gas a convertirse en líquido. Son muy poco densos, pues bueno, eso suena lógico debido a ese espacio molecular que tienen, y tienen una gran fluidez. Entonces, pues los gases son los que más se mueven y son los que tenemos más presente, puesto que lo que nosotros respiramos pues es una mezcla de gases.
Los gases los vamos a poder clasificar de acuerdo a cómo se comportan químicamente, a cómo reaccionan. Los tenemos como gases inertes, que son los que no reaccionan ni hacen mayor cosa. Tenemos los inflamables, que son los que a la primera provocación encienden. Los corrosivos, que son los que van a dañar, a dañar la materia por sus características a otros materiales. Y están los ideales, que son los que se comportan químicamente de manera ideal, como se debe de comportar un compuesto. Es el caso de todos los gases de la familia 8 de la tabla periódica. Entonces, ese es el estado gaseoso. Aquí les muestro yo una tabla donde está bueno, aquí están los 4 estados, nos vamos a quedar hasta los gases. Y es aquí donde entendemos por qué se lleva a cabo este cambio de estados. Cuando la temperatura baja, obviamente las moléculas empiezan a dejar de moverse, empiezan a compactarse un poco más, y es la razón por la que el agua, al congelarse, se convierte en un sólido, porque estamos bajando la energía cinética de las partículas. Al bajar la temperatura, aquí vemos que la energía también baja, se empiezan a ese movimiento que tienen las partículas del líquido que fluyen con libertad, empieza a verse reducido por esa baja de temperatura y entonces se convierten en estado sólido. Por el contrario, al aumentar la energía, al aumentar la temperatura, las moléculas empiezan a moverse de manera más rápida, empiezan a separarse y por eso se convierten en un estado gaseoso. Y bueno, ya al aumentar más la energía podemos conseguir el plasma, pero esa ya es una situación ya muy especial. Entonces, para cerrar este tema, les dejo también aquí una gráfica de los cambios de estados de agregación con sus nombres. Tenemos el paso del estado sólido al líquido, que se llama fusión, del líquido al gas, que se llama evaporación, y en sentido contrario tenemos de gasas a líquido, que se llama condensación, de líquido a sólido, que se llama solidificación, y existe un paso donde vamos del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, al que llamamos sublimación. Y tenemos el sentido inverso, tenemos un gas que se convierte en sólido sin pasar por el estado líquido y le llamamos sublimación inversa. Hay quienes lo llaman también sublimación o desublimación. Y esto se debe a cambios de temperatura. Por ahí les comenté que la licuefacción se debe a cambios de presión. Yo puedo cambiar del estado gaseoso al estado líquido, pero por presión, y lo voy a llamar licuefacción. Cuando es por temperatura, lo voy a llamar condensación. Entonces espero que este pequeño tutorial, este pequeño video sobre los estados de agregación, pues sean de utilidad para comprender mejor este tema, comprender por qué se comportan de esta manera los diferentes estados, las diferentes sustancias que nos rodean, y pues no me resta más que agradecer y nos vemos en un próximo video. No dejes de darle like, no dejes de dejar tus comentarios y nos vemos a la próxima. Soy el profe Pablo Blancas y hasta la próxima.